Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL por invitarme a este ciclo de visitas literarias. Estaré hablando de un tema muy importante, es Jaime Torres Bodet, su generación y la revista Contemporáneos, algunos elementos que conforman tanto a la generación como a la revista y al personaje. Cuando me invitaron a participar en este ciclo, me sugirieron que encontrara alguna efeméride septembrina para relacionarla con el tema, y de inmediato me vino a la cabeza la conferencia dada por Javier Villaurrutia en 1924, Los jóvenes poetas de México. Entonces dije, bueno, ya tengo resuelto el asunto, pero cuando me puse a buscar más a fondo, me encontraría con una serie de equívocos. Pero en fin, esta conferencia de Javier Villaurrutia fue la que presentó por primera vez a esta generación de jóvenes poetas, nacidos a principios del siglo, y que habían participado desde el 17 en algunas revistas hasta el 23, 24, algunas revistas como Pegaso, Sanebank, Revista Nueva, México Moderno, Policromías, El Maestro, la revista de la Secretaría de Educación Pública creada por Vasconcelos, La Falange. Entonces, en 1924 había una sensación de existencia de este grupo, pero no había habido realmente como usualmente ya son las generaciones literarias, un manifiesto que los propusiera como tal, pero había, aparte de estas colaboraciones en estas revistas, también habían colaborado estos poetas en torno a la figura de José Vasconcelos, la universidad, la Secretaría de Educación Pública, y como principal miembro de la generación participando en las funciones públicas, Jaime Torres Bodet. Por otro lado, pues tenían aficiones que eran semejantes a ellos, como la lectura de autores, sobre todo españoles, franceses y estadounidenses también. Y tenían una especie de, así, heredaban las características de la generación de los modernistas, sobre todo de Enrique González Martínez, Ramón López Velarde, Nervo, Díaz Mirón, Otón, etc. Pero ellos hacían una revisión de todo esto, y se verá más adelante en su antología poética, y querían cambiar. Sobre todo se preocupaba las temáticas modernas, el lenguaje, primero a través de la poesía y después de los ensayos de novela, que en realidad eran más poesía en prosa que novela. Entonces, les comparto un poco esta lectura. Dice: en la conferencia ofrecida por Villaurrutia en la Biblioteca Cervantes, La poesía de los jóvenes de México, la sensación de grupo tomaba forma. La conciencia colectiva crítica y el orgullo individual del archipiélago de soledades, como le llamó Torres Bodet, convergían y se afirmaban al fin. A ello contribuía no solo la obra individual acumulada, poemas y poemarios, y los tácitos acuerdos, también las críticas y francos ataques que hasta entonces habían recibido. Si bien algunos miembros del grupo, Gorostiza por ejemplo, se mostraron poco afectos al concepto de verse etiquetados como parte de un círculo definido, la mayoría de ellos lo asumió no tanto en las palabras como en los hechos, y esto es lo que trascendería. Y hablando en particular de Gorostiza, él decía, por ejemplo, en un ensayo pequeño que se llama Notas de Poesía, decía: los poetas de mi grupo nos complacíamos en reconocernos individualmente distintos de cada uno de los demás, y en conjunto algo así como extraños a la generación que nos había precedido. Entonces yo dije, bueno, qué buena efeméride esta conferencia de Villaurrutia. Pero cuando ya fui a las fuentes, me di cuenta que no había sido en septiembre cuando él dio esta conferencia, sino mayo. Bueno, dije, bueno, ya me arruinó un poco los planes, pero pues qué se le va a hacer, ¿no? De todas maneras hablo sobre el tema, pero ya hurgando un poco más, me di cuenta del origen de la confusión. Si bien la conferencia fue expresada en la Biblioteca Cervantes en mayo, fue hasta septiembre de ese año del 24 cuando apareció. Yo leí con mis anteojos en la revista Atenea. Quise buscar las referencias y no la encontré. Regresé a mis fuentes y resulta que no era Atenea sino Antena. Necesito efectivamente un reenfocamiento de mis anteojos, pero nos da pie esto a hablar un poco de esta revista. Lo importante, solamente duró 5 números, de julio a noviembre del 24, fue
creada y dirigida por el escritor Francisco Monterde y reúne información importante, documentos literarios de la época, como en este caso de la conferencia de los jóvenes poetas de México de Villaurrutia, que salió en septiembre en el número 3, y hace todo un recorrido de la poesía histórica en México hasta llegar a ellos, a la nueva generación, y es cuando se dice entonces que finalmente él establece, le da sentido a la idea de esta generación. Ahora, muy bien, esta generación, como les decía, no es un grupo que haya sido conformado de manera deliberada, no existió un programa de acción que fuera su bandera de presentación ante el público, mucho menos manifiesto artístico alguno. La generación se expresa de manera virtual a través de los intereses particulares de cada uno de sus miembros. No obstante, debido a los antecedentes literario-poéticos del modernismo, a sus gustos afines, como ya les decía, los autores franceses, españoles y estadounidenses, su cultura de clase media ilustrada y también a causa de las circunstancias históricas del país, el grupo llegaría a coincidir en varios puntos de encuentro. Estos elementos involuntarios, en principio objetivos, permitirían conformar una generación poética, literaria y crítica trascendente para la historia de la cultura mexicana del siglo XX, y posteriormente pues se derramó todo ese conocimiento, esa sensibilidad hacia las futuras generaciones. Y también en la vida pública, que ya veremos. Entonces, ¿quiénes conforman esta generación básicamente? ¿Quiénes la integran? El investigador que ha realizado un estudio más profundo de la generación es Guillermo Sheridan, que en 1985, en el Fondo de Cultura Económica, publicó un ensayo extraordinario que se llama Los contemporáneos ayer, un estudio exhaustivo sobre la generación, y él plantea que hay básicamente dos grupos. El segundo que conforman la generación, el segundo es con dos subgrupos, y están allí naturalmente Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo y José Gorostiza, el primer grupo o subgrupo de la generación, y un segundo formado por Javier Villaurrutia y Salvador Novo, y después por Jorge Cuesta y Gilberto Owen. Aunque muchos incorporan allí a Carlos Pellicer, yo mismo considero que es parte de la generación. Lo que sucede es que en el periodo carrancista, cuando esta generación empieza a manifestarse en las revistas, como ya veíamos desde el 17, había sido él nombrado por Venustiano Carranza una especie de embajador cultural de las juventudes de México hacia Latinoamérica, y pues él sale y viaja constantemente, pero aunque no participa directamente en la revista como director o cuestiones funcionales, sí como colaborador. Entonces, yo creo que es parte. Algunos otros han considerado allí a Rubén Salazar Mayén, Celestino Gorostiza, el hermano de José, Octavio Barreda, José Alfredo García Loya y Elías Nandino, entre otros, y el propio Octavio Paz incluso incorpora allí a Samuel Ramos. Ahora bien, esta importancia de la conferencia del 24 se refiere a que ya queda esa idea grupal. Y ya para el 25 existe la idea de hacer una revista, que sería más adelante Contemporáneo. Sin embargo, no se lleva a cabo. Cuestiones presupuestales, cambios en los gobiernos, hicieron que eso no se hiciera posible. Ahora bien, pasan 4 años y cuando ya sale en junio de 1928, pues esa es la revista que le da nombre a la generación. Y en eso también hay polémica. ¿Quién es el creador del nombre de la revista y por tanto de la generación? Aquí ha habido debates en torno a ello. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Sheridan, volvemos a él, él dice que Torres Bodet, a quien normalmente se le atribuye, utilizó la idea ya establecida desde el 24 a 25, él aprovechó esta circunstancia para lanzar su ensayo, su libro que se llama Contemporáneos, notas de ensayos críticos, y la revista misma. Pero es el propio Torres Bodet en sus memorias, Tiempo de Arena, del 55, también del Fondo de Cultura. Yo creo que es el tomo de memorias de las 6 que la conforman, su obra memorística, más bello, el que más me gusta a mí, al menos. Él dice que en 1928, en marzo, fue invitado a Nueva York a dar una conferencia sobre la poesía mexicana y aparte recibir un reconocimiento como parte de la Academia
de Artes y Ciencias de Estados Unidos. De allí pasó a La Habana a dar otras conferencias. Y cuando tomó la travesía de La Habana a Veracruz, vino reflexionando que para él ya era importante llevar a cabo esta revista que se tenía en planes desde hacía tiempo. Entonces, cuando llega a la Ciudad de México, se da la tarea de ello. Pero antes de que saliera la revista, suceden dos cosas importantes. Primero, sale en mayo la antología de la poesía de poetas, la antología de la poesía mexicana moderna, firmada por Jorge Cuesta, aunque en realidad cada uno de los componentes de la generación se buscó su propia incorporación. Es una antología que hace, así como Villaurrutia había hecho un examen histórico, aquí en esta antología también hacen lo mismo, es decir, pues tienen que seleccionar como la naturaleza de una antología y son muy críticos. Desde mi punto de vista, son bastante rigurosos con otros poetas y quizás un poco demasiado laxos para con ellos. Pero es una antología importante que ya concreta también la idea de Villaurrutia desde el 24, y después de esta antología es cuando aparece el libro de contemporáneos, Notas de Crítica de Torres Bodet. Ahora bien, dice Torres Bodet en esa travesía, dice que regresaba con una esperanza más, la de vigorizar la acción que requería de mis amigos y de mí mismo, una revista que desde hacía tiempo deseábamos publicar. Entonces sale finalmente la revista. Ahora bien, en 1994 apareció un libro extraordinario, una compilación de documentos, de artículos, de cartas y breves ensayos de Miguel Capistrán, que se llama Los contemporáneos por sí mismos. En ese libro, él para mí fija la cuestión en relación a quién es el verdadero creador del nombre y del grupo, del concepto, digamos. Y para él dice Capistrán en su ensayo que era una cuestión de predilección verbal del joven Jaime Mario, que así se llamaba Torres Bodet. Y les leo lo que dice Capistrán. La palabra y el concepto contemporáneos anidó en la predilección verbal del adolescente Jaime Mario en la biblioteca familiar con la consulta de la colección Le Contemporain, Maison de la Bonne Presse de 1895 y otra colección con mismo nombre de Edición du Capitole de 1923 y del diccionario Biographie Nouvelle des Contemporains de 1825. Es indudable que Torres Bodet, eso ya lo agrego yo, capitalizó bien la idea, no solo con su ensayo, sino con la fundación y dirección de la revista al lado de Ortiz de Montellano. Esta revista, les decía, apareció en junio y solamente estaría dirigida por Ortiz de Montellano y Torres Bodet por 8 números, porque en el 29 Torres Bodet se incorpora a la diplomacia y tendrá un largo camino en ese ámbito, y queda a cargo la revista solamente bajo la dirección de Ortiz de Montellano y la cercanía de su patrocinador principal, Bernardo Gastelum. Entonces, esta revista va a ser la emblemática, la simbólica para la generación. Y pues hace falta una exploración para ver los detalles de la revista, porque allí, digamos, están todos los intereses conformados y la polémica que vamos a ver un poco ahora. Ya la primera estaba en función del nombre de la misma. Ahora bien, yo realicé en 1994, desgraciadamente después de la salida del libro de Capistrán, un ensayo de tesis de titulación que se llamaba Obra diplomática y educativa de Jaime Torres Bodet, que obtuvo mención honorífica en la Facultad de Ciencias Políticas, en Ciudad Universitaria, asesorada y dirigida por el sociólogo Gabriel Careaga. Y después, cuando se cumplió el 40 aniversario de la muerte, del suicidio de Jaime Torres Bodet, yo escribí un artículo sobre ello porque había yo hecho una entrevista
su colaborador y amigo, el poeta y escritor, dramaturgo, periodista Rafael Solana, sobre las causas del suicidio, lo que había movido a Torres Bodet a ello. Y él decía que, contrario a lo que se ha dicho oficialmente, no había sido un cáncer, sino una decisión totalmente consciente. Eso lo añado una prolongada entrevista que hago con él. Y a partir de ese momento tuve la petición de hacer una actualización de ese trabajo de tesis del 94. Y hoy día se ha convertido en un ensayo monográfico que se llama Jaime Torres Bodet, los contemporáneos y la dorada prisión de la burocracia, que por cierto, acabo de recibir una buena noticia, hubo una convocatoria de parte de la nueva organización del gobierno federal que se llama Memórica, un asunto que se llamó Tu tesis en Memórica. Entonces es un repositorio en el que se junta el material de carácter histórico para preservar la memoria histórica precisamente. Entonces yo le envié mi trabajo, el actualizado, y pues fui uno de los 15 o 16 trabajos seleccionados y estará disponible en manera virtual, pero probablemente tengamos pronto una edición en libro impresa también. Entonces, esta generación pues va a ser muy polémica y sobre todo entre varios otros asuntos me interesa tratar dos. Uno sobre el tema de México y la revolución, dado el contexto postrevolucionario en que ellos se desarrollaban, pues fueron acusados de que estaban distantes de ese tema. Y lo otro es la polémica entre los escritores nacionalistas y los llamados por estos extranjerizantes, es decir, los contemporáneos. Y me parece que en esto se llegó a cierto simplismo, porque a los nacionalistas, ciertos críticos, incluyendo a Octavio Paz, Enrique Krause, el propio Sheridan, los veían como casi folclóricos. Y por otro lado, estos que serían nacionalistas o folclóricos, veían como ajenos al país a los contemporáneos. Por eso los tildaban de extranjerizantes, de tener los ojos y el espíritu puestos en otro sitio menos en México. Y vemos que como el propio Alfonso Reyes, que era embajador en Brasil en ese momento, fue arrastrado a la polémica esta de los nacionalistas contra los extranjerizantes. Villaurrutia le escribe, y estos documentos están, por eso digo que el maravilloso libro, el de Capistrán, en los contemporáneos por sí mismos, incorpora estas cartas, diciéndole prácticamente Villaurrutia acusando a algunos miembros de este periodismo por los cuales se sentían acosados. En particular, le escribe sobre uno de ellos, que es el escritor político y de muerte prematura también, el joven es Héctor Pérez Martínez. Entonces, en un momento dado, después de que ya Villaurrutia le explica todo este acoso, este odio contra los contemporáneos, que incluso llega a tocar las cuestiones de la predilección sexual, etc., le escribe también Pérez Martínez y se establece una correspondencia que para mí aclara el asunto, que en esto hay matices que no se han visto hasta ahora y están revelados en estas cartas. Al menos es lo que yo he descubierto en mi indagación sobre este tema. Entonces, les leo un poco. Dice así: arrastrado al debate por Villaurrutia y el periodista, es decir, Alfonso Reyes, acusado por de alejamiento de lo nacional, Reyes responde afirmando su interés en el país a pesar de la distancia. Escucha a Pérez y defiende a los contemporáneos, tratando de conciliar hasta llegar, me parece, a una conclusión feliz. Contrario a lo establecido por la mayoría de los críticos, incluyendo Krause, Sheridan, Paz, Paz le llama a literatura de guitarra y canana, había matices entre los llamados nacionalistas. Escribe Pérez a Reyes el 16 de agosto de 1932, cito: es un error considerar que cuando nosotros pedimos un arte mexicano, pensemos en la jícara, yo ya les decía esa exageración, ¿verdad?, en el charro, en Pátzcuaro, en Olinalá. Nada más extraño a nosotros que lo anecdótico. Nuestro afán no es turístico ni
ni mexicanante. Al decir mexicano, pensamos en la gravedad de nuestros paisajes, apuntados por usted en la visión de Anáhuac y en el discurso por Virgilio, estas dos grandes obras de Reyes. Pero olvidamos neciamente y repudiados en esta fase de la literatura que se produce actualmente en México. Nuestra situación social no permite referirse ahora a la vida individual porque somos todavía un hecho patético y no sabemos íntegramente a nosotros mismos. Y nos debemos íntegramente a nosotros mismos, porque todavía no somos un país de vuelta de su historia. Aquellos a quienes impugnamos son los más artificiosos, ya que conciben de manera previa su obra, imitando de manera tan vil y se complacen en desnaturalizarla, robándole ese íntimo sentido de lo mexicano que pudo manifestarse por donde menos nadie lo pensaba. Nuestra verdadera impugnación es esa: libertad, que lo mexicano subirá a flote con solo dejar correr lo sincero. Y Reyes le responde el 25 de septiembre del 32, no sin divertirse un poco antes, que es un poema que inédito hasta el 94, que lo saca Capistrán, que dice, muy simpático: deja que a comer te invite, para que te ofrezca ufano este plato mexicano de huauzontle y de quelite y de papa loquelite. Pero bueno, más allá de eso, al día siguiente le responde a Reyes, a Pérez Martínez: ¿se trata de un verdadero encuentro de tendencias espirituales o de incompatibilidad entre dos modas o un simple choque de antipatías personales? Porque yo empecé por creer lo primero y luego pasé a lo segundo y al fin me voy inclinando a lo tercero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quiénes son los del otro bando? ¿Los de contemporáneos? Porque entre estos yo encuentro muchos que hacen esfuerzos de mexicanismo. Se han ocupado mucho de arte y letras mexicanas. Yo nunca he disimulado el ansia con que espero la producción de una literatura verdaderamente nacional. Y tal vez estamos llegando al día anhelado. Héctor, entre usted y yo, aquí a solas, yo me temo que en el fondo se trate de que tales o cuales individuos se han vuelto antipáticos a los ojos de otros, porque han hecho alarde de tales o cuales cosas. Yo creo percibir que ustedes difieren de los otros más bien por una cuestión de temperamento. No deje que un sentimiento de incompatibilidad personal, si es que lo hay, se vuelva conflicto estético. ¿Quién sabe qué es lo mexicano? Lo que importa es que sea sincero y que esa energía se traduzca en la obra de ustedes, los muchachos, los queridísimos poetas y escritores que despuntan y en quienes yo aprendo a rejuvenecerme y confiar. Y bueno, eso ya queda saldado ese tema. Y en el otro, en el de México y la Revolución, pues el propio Sheridan hace un balance y dice que es abrumadora la cantidad de escritos sobre México, más que de otros países. Y en ese punto, su director, Ortiz de Montellano, dice en un texto publicado en la revista, dice: es México, con X o con J, escrita siempre con pluma fuente de marca universal, el tema sobresaliente que les interesa. Ahora, la trascendencia de esta generación está en función, para saldar esta parte, de lo que estos, sobre todo Jaime Torres Bodet, que fue 2 veces secretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores, embajador, director general de la UNESCO, José Gorostiza, también secretario de Relaciones Exteriores, Novo participó en la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes y tuvo otros cargos. 4 de 5 de ellos murieron desafortunadamente jóvenes, antes de los 50. Pero la obra, esta poética, ensayística, es lo más importante. Y entonces, aunque Paz diga que Contemporáneos es como un gran poeta de muchas voces, yo creo que exagera un poco, porque cada quien tiene una individualidad. Y si tuviéramos tiempo, ahora le veríamos un poco de su poesía. Pero tal vez habríamos que decir con Gastón García Cantú, que en un ensayo, un diálogo, un libro publicado como diálogo entre Gabriel Caleaga, el sociólogo, y él, decía, a más de su revista, encontramos la grandeza de este grupo en la prosa de Villaurrutia y en algunos de sus poemas, en Muerte sin fin, en los poemas en prosa de Owen, en las memorias de Jaime Torres Bodet, en la crítica de Jorge Cuesta y en las sátiras quevedescas de Novo. Entonces, pero en realidad, pues cada quien tiene que encontrar a su poeta contemporáneo y ver la trascendencia que tiene para el México moderno. Finalmente, Paz acaba por reconocer, aunque critica a Torres Bodet como hombre público y poeta secreto, en uno de sus últimos ensayos al respecto,
le hace prácticamente un homenaje a Torres Bodet. Reconoce y lee uno de sus magníficos poemas, que es Dédalo. Les leo un pequeño fragmento. Enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos, me oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro. Palpo, escucho, miro por todos los ecos de este laberinto un acento mío. Está pretendiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto. Alguien está preso aquí, en este frío, lúcido recinto, dédalo de espejos. Alguien al que imito. Si se va, me alejo. Si regresa, vuelvo. Si se duerme, sueño. ¿Eres tú?, me digo, pero no contesto. Perseguido, herido por el mismo acento que no sé si es mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito dédalo de espejos, enterrado vivo. Y en esta poesía, José Luis Martínez, el historiador posterior, tardía de Torres Bodet, hace un balance muy bello, y dice Martínez sobre Torres Bodet. Dentro de la tradición mexicana de sobriedad y transparencia, Torres Bodet tiene su propia voz en el coro de los poetas de su tiempo. La renuncia a la embriaguez de los sentidos y a los dones del mundo, la lealtad a la emoción y la discreta melancolía, persistentes desde sus primeros versos, se convierten a partir de sonetos en estoicismo moral, aún estremecido por un temblor de lágrimas. Este proceso de depuración interior culminará en sus últimos libros, Fronteras y Sin Tregua, en los que la poesía es expresión desnuda y patética de las experiencias radicales del hombre, contempladas desde la altura de un noble humanismo. Entonces, podemos encontrar a estos poetas que lo que hicieron fue participar de la vida del país para una recuperación del pasado, sí, pero sobre todo para la conquista de un mejor futuro social, cultural, artístico y vital. Y así podemos leer, por ejemplo, si los encontramos, a Gorostiza. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja en forma de corazón. No es agua ni arena a la orilla del mar. O su gran poema, lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inacible que me ahoga, lleno de mí, ahito me descubro en la imagen atónita del agua. O Villaurrutia, ¿qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz que madura, 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 como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Bonobo, único amor ya tan mío que va sazonando el tiempo, que bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron, y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro. Ortiz de Montellano, bajo la noche de la nave han salido las mismas preguntas. ¿Acaso sabemos hacia dónde vamos? ¿Nos habremos equivocado de ruta? Hace tiempo que dejamos la tierra, y por el mar de la aventura arribaremos esta noche a la capital de la luna. Jorge Cuesta, entre tú y la imagen de ti que a mí llega, hay un espacio al cabo del cual eres solo una memoria. Tienes tiempo de abrir la puerta sin que te vea, huir y regresar después de haber cambiado o muerto del todo. Tienes tiempo de hacerte presente a otros ojos y dejar en ellos otra visión deshabitada. Capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto, el tiempo altera como el agua, la espuma prisionera de la masa ondulosa. O Gilberto Owen, por el amor de una nube de blanda piel me perdí. Duermo encadenado al cielo, sin voz, sin nombre, sin ser. Sin ser voz suena mi nombre, mas dónde sueña no sé, que se me enredó la oreja descifrando un caracol. Oh, alzo mi rosa, pero no por mía, ni por única, azul, sino por rosa. ¿Y qué decir de Pellicer, inagotable? Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, noche de la indecible poesía. Oh, junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento.
Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Y quiero terminar con la lectura de dos fragmentos de poemas, uno precisamente de Pellicer, Nocturno a mi madre, y de Torres Bodet, que es continuidad, un poema de 9 sonetos, solo leeré para despedir la transmisión. El primer soneto, en ambos dedicados a sus madres, una viva, la de Pellicer, y una recién fallecida, la de Torres Bodet, para ver ese sentido de intimidad, que por cierto también me recuerda la relación entre Vasconcelos y su madre, relatadas en el libro extraordinario Ulises Criollo de Memorias de Vasconcelos. Nocturno a mi madre. Hace un momento, mi madre y yo dejamos de rezar. Entré en mi alcoba y abrí la ventana. La noche se movió profundamente, llena de soledad. El cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles la estrella escondida de la oscuridad. Huele la noche a ventanas abiertas y todo cerca de mí tiene ganas de hablar. Nunca he estado más cerca de mí que esta noche. Las islas de mis ausencias me han sacado del fondo del mar. Hace un momento, mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad. Cuando ella dice la oración magnífica, verdaderamente glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo para siempre jamás. Mi madre se llama Deifilia, que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad. Estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre en mi sangre y en mis ojos su luminosidad. Y ahora sí, el soneto 1 de continuidad de Torres Bodet, que dice que lo escribió la misma noche de la muerte de su madre. No has muerto, has vuelto a mí, lo que en la tierra, donde una parte de tu ser reposa, sepultaron los hombres, no te encierra, porque yo soy tu verdadera fosa. Dentro de esta inquietud del alma ansiosa que me diste al nacer, sigues en guerra contra la insaciedad que nos acosa y que desde la cuna nos destierra. Vives en lo que pienso, en lo que digo, y con vida tan honda que no hay centro, hora y lugar en que no estés conmigo. Pues te clavó la muerte tan adentro del corazón filial con que te abrigo, que mientras más me busco, más te encuentro. Así, amigos, hemos concluido esta aproximación a Jaime Torres Bodet, su generación y la revista Contemporáneos. Que esté muy bien y hasta pronto.